Saludos amigos televidentes, bienvenidos una vez más a otra edición de este programa Entérate con Mayra, que se difunde por este canal, el canal 19 de Cinevisión, y se retransmite a todo el mundo a través de las redes sociales. Hoy nuestra productora general, nuestra querida Mayra Ogando, está ausente, está en una asignación especial, pero contamos con la presencia de nuestra queridísima Mirla, a quien le damos nuestra más cordial bienvenida. Saludos, Mirla. Muy buenos días, don Eli. ¿Qué hay Gracias, de bueno? Dándole los buenos días a nuestros amigos televidentes y a usted, a felicitarlo porque hoy domingo es el Día del Padre. Oh, qué Entonces bien. vamos a felicitarlo, don Eli. Feliz Día del Padre a usted. Gracias. Y a todos nuestros televidentes y en fin, felicidades a todos los padres de la República Dominicana. Espero que pasen un buen día. Un buen día. Hoy este programa, este programa se inicia en un momento, bueno, la celebración del Día del Padre. Ya Mirla extendió la felicitación a todos los padres de la República Dominicana y más allá. Y hay que decir que estamos a modo de juego centroamericano y del Caribe. Ya comenzaron. Es necesario que todos los dominicanos que podamos de una u otra forma asistir a estos juegos, apoyar a los atletas no solo del país, sino a todos los atletas que componen Centroamérica y el Caribe. Este programa hoy cuenta con una entrevista muy especial. Vamos a hablar de cardiología, vamos a hablar de medicina con el doctor Fulgencio Severino, así que los invitamos a que se mantenga presente con esta interesante entrevista que vamos a realizar a continuación. Hemos llegado al momento estelar de este espacio de Entérate con Mayra. Hoy contamos con la presencia de un invitado de lujo. Se trata del doctor Fulgencio Severino, médico cardiólogo, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital Salvador Gautier, y con él vamos a hablar sobre diversos temas, política, de salud, en estos momentos. Saludos, doctor, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio. Gracias, para mí es un honor compartir con ustedes en este hermoso día, en estos días de tantas guerras. De tantas guerras, sí. Doctor, vamos a comenzar esta entrevista por ese tema, esa guerra que tienen las aseguradoras, la ARS, con la Asociación de Clínicas Privadas. Al parecer es una lucha por las clínicas privadas. Le exigen un mejor tratamiento en términos económicos a la ARS, y la ARS se niegan. ¿En qué medida esto afecta a los pacientes asegurados? Bueno, primero hay que ver lo que es una guerra de capitales, porque las clínicas privadas son parte de las inversiones, de los capitales que influyen o que participan en la prestación del servicio de salud, y la ARS pues son unos capitales parasitarios cuya función principal pues es gestionar la relación entre afiliados y prestador, sea médico o sean centros de salud, de tal manera que hay una lucha entre una lucha por ganancias. La clínica, por ejemplo, funcionan con tarifas predeterminadas, o sea, no varían la tarifa, no importa que tengamos inflación o no, porque el sistema está muy regulado para el prestador, mientras que la ARS sí tiene mucha capacidad para ahogar las clínicas. Por ejemplo, la famosa glosa, que es un mecanismo que tiene la ARS para retrasar pagos o simple y llanamente para negar pagos. Después del servicio después prestado. de dar el servicio, es decir, objetar un nivel de gasto por cualquier condición. Para explicarle algo, si yo, por ejemplo, a un paciente le indico una radiografía algo recientemente,
Un paciente que yo tenía hospitalizado me manifestó que tenía un dolor en una rodilla izquierda, me recuerdo exactamente, y que la veía que había aumentado el volumen, o sea que estaba inflamada, y yo le indiqué una radiografía. Cuando yo le di de alta, la encargada de seguro de la clínica donde laboro me llamó para ver si yo había justificado esa indicación. Sí. Claro, a mí no me ocurre porque yo conozco el sistema, ni haría nada sin yo justificar que este paciente tiene, en este caso, artralgia, o sea, dolor en la articulación, aumento del volumen, o sea, que está inflamada y que por lo tanto hago una radiografía, y ya luego cuando me mandan el reporte me dicen que la radiografía está normal, que no hay ninguna lesión estructural, y yo justifico entonces por qué voy a utilizar medicamentos para la inflamación. Entonces, pero ella no lo vio, y ella entonces me llamó para que yo en el expediente escribiera. Cuando yo le digo, eso está ahí, porque yo no hago eso. Pero la ARS hubiese objetado ese expediente entero solamente por yo no haber justificado, haber escrito esa radiografía. Igualmente pasa con un medicamento, es decir, que tiene muchos mecanismos para retrasar. Muchas veces un expediente te puede durar 2 y 3 meses discutiéndose por cualquier tontería, por un hemograma no justificado, por un medicamento que la ARS considera que era injustificado, de acuerdo al diagnóstico que tenía el paciente. Segundo, la ARS también retrasan el pago. Por ejemplo, la ley dice que se debe pagar a los 30 días después de haberse dado el servicio. Sin embargo, duran hasta 90 días para pagar. Les voy a poner un ejemplo. Yo recibí del SENASA, para poner un ejemplo, devoluciones del año pasado. Ahora hace 20 días devoluciones del año pasado por cuestiones administrativas. No ni siquiera por justificaciones desde el punto de vista de llenar el formulario. Es decir que la ARS siempre tiene mecanismos para reducir la capacidad económica de la clínica. A eso se le agrega entonces la otra parte estructural, que es el tema de las tarifas. Las tarifas que le pagan a la clínica, pues las clínicas se mueven con incrementos salariales, las clínicas se mueven con incrementos de tipo energético, o sea, lo que se llaman gastos permanentes que se dan en la prestación del servicio, y eso no se mueve automáticamente en lo que la clínica recibe, porque inclusive, por ejemplo, ustedes van a ver que cuando el Consejo indesa el famoso plan básico, solamente se lo indesa a la ARS, pero no se lo indesa a la clínica. Si cuando te dicen, bueno, el plan básico antes costaba 1.683 pesos y ahora cuesta 1.900 pesos. Eso se divide en 2 partes. Una parte por nuevos servicios que se le agregan y otra parte que es la indexación por inflación. Pero esa indexación por inflación ni se la dan a los pacientes, por ejemplo, en medicamentos, cuando se supone que la inflación afectó los medicamentos, ni se lo pagan a la clínica por un incremento en el costo del derecho a hospitalización, ni se lo pagan a los médicos directamente por una indexación en la consulta, ni se lo pagan a los laboratorios por una indexación en los laboratorios, sino que todo esto sigue predeterminado por un régimen de tarifas que no se mueve con la indexación. Entonces, todo este sistema está muy orientado hacia que sean las ARS o estos capitales, que casi siempre son financieros vinculados con estas intermediarias, quienes tengan la mayor ganancia, y se estima que tienen entre un 20 y un 30% de todos los 100.000 millones de pesos que se mueven al año. Que se mueven al año para el Seguro Familiar de Salud, se van a quedar entre los dueños de la ARS y los gastos administrativos. Don Eli, yo con relación a este tema, cuando hay retraso con relación a las autorizaciones, uno como paciente, uno sufre, porque entonces uno puede verse afectado, la enfermedad puede agravar y otras consecuencias. Entonces, a ustedes como médico, a veces estos retrasos, ¿qué le puede causar? ¿Qué le afecta? Bueno, para un médico, en el caso, por ejemplo, de los retrasos en las autorizaciones, fundamentalmente de planificación. Por ejemplo, yo recuerdo, eso se da en todo el sistema, porque hay una parte administrativa donde el joven que recibe no tiene capacidad para decidir. Entonces, es algo que debería resolverse. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones por las que un seguro, una vez se verifica que un procedimiento está en el catálogo
de prestaciones, que ese centro está en ese catálogo de centro autorizado para brindarle servicio, y que ese paciente tiene sus derechos porque está afiliado a esa ARS. O sea, ¿por qué hay que retrasar ese procedimiento? Hay una estructura administrativa donde la gente va y reclama a lo que yo le llamo a un dependiente, como le decíamos nosotros en los colmados, cuando yo atendía el colmado de mi casa. Él es un dependiente, o sea, él va, llena un formulario y le dicen X día. Recuerdo recientemente un paciente que tuvimos en el hospital, que es una señora que es vinculada a mi madre, una señora muy mayor, que no tiene a nadie, no tiene hijos, y quien tiene que andar con ella es un familiar, es una gente vecina, porque no tiene a nadie. Y anda en una silla de ruedas, cargándola por una lesión en una columna, y después de pasarse 2 o 3 meses en el Darío Contreras esperando que le resolvieran un tema de salud, porque ya el régimen subsidiado, fue al Gautier, empujada un poco por mi madre, que son compañeras de la iglesia, y cuando va al seguro, que ya se le autoriza todo, yo hablo con el departamento de ortopedia, el seguro dice que en 15 días le da una respuesta. ¿En 15 días? En 15 días, pero ¿por qué le va a dar una respuesta en 15 días cuando esa señora tiene X tiempo en el Darío Contreras esperando una autorización? Va a un hospital público donde no le van a hacer una marrullería, porque usted no va a pensar que un hospital le va a hacer una marrullería, porque usted no autoriza que eso se le haga acorde con la capacidad del hospital. Entonces el hospital entra, y yo recuerdo que yo le escribo al de la ARS y me dice, no hay ningún problema, doctor, porque le mando hasta una foto en las condiciones que la señora va, pero la que está ahí atendiéndola en el servicio al cliente es una persona que cierra los ojos, porque ahí no se le educa en términos de servicio a la gente, se le educa en términos de servicio a la ARS, porque ¿qué era lo correcto? Que esa muchacha viera las condiciones de esa señora, preguntara lo que nosotros llamamos sus determinantes sociales. Sí. ¿Con quién usted anda, señora? Con una amiga que me trae. ¿Usted tiene hijos? No, no tengo hijos. No retrase eso. Búscate un mecanismo de que alguien autorice rápidamente para que la señora recupere su capacidad funcional y pueda seguir hacia adelante aún su edad. Entonces, hay un sistema estructurado que retrasa todo eso, y eso de otra manera te puede crear en un momento que tú tengas pocos pacientes y las salas de cirugía estén libres, y un centro de salud que hace, que eso es tiempo perdido, porque cuando tú tienes una sala de cirugía que debería estar operando, porque tú tienes personal que está consumiendo ahí, porque tiene que pagar salario, paga energía, porque tiene que tener aire encendido y no te está trabajando, y luego te vienen 10 o 12 casos que ya no lo puede hacer todo junto, porque tiene que prolongarlo en el tiempo. Entonces se te genera un tema de operatividad y de costo-efectividad de todos estos procedimientos, que va en detrimento de lo que yo le llamo la sostenibilidad financiera de los centros de salud, tanto públicos como privados, ¿no? Doctor, hay cada asegurado de la ARS tiene derecho, creo que a 12,000 pesos al año en términos de medicamentos. Entonces yo quiero preguntarle, hay miles y miles de asegurados que no lo usan en el año. Sí. Yo le quiero preguntar si ese dinero se le va acumulando, o si comienza el año, se borra y comienza de nuevo los 12,000. Vamos a aclarar eso. Hay 2 tipos de financiamiento de medicamentos, y se lo digo acá para educación. Los pacientes hipertensos, los diabéticos y los pacientes que tienen colesterol elevado, esos 12,000 pesos no están para esos medicamentos. Hay un programa que es aparte de eso. Lamentablemente... ¿Y cómo la gente accede a ese programa? Ellos le han puesto como mecanismo tenerse que suscribir a un programa. Por ejemplo, yo mandé a un paciente recientemente a un seguro, creo que era del SENASA, y le dijeron que en 45 días le respondían de manera ilegal. De manera ilegal, porque es un paciente que está permanentemente recibiendo medicamentos para la hipertensión arterial, y la ley no dice que usted se inscriba en un programa. La ley dice que el seguro debe tener un programa que se llaman de prevención primaria, PIP, que le debe garantizar, al margen de esos 12,000 pesos, que siempre la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia tenga protegido con medicamentos permanentemente, y que nunca se le agoten los recursos para esas condiciones. Es decir, que eso es aparte. Los 12,000 pesos es para otra cosa que no sean esas 3 condiciones.
Pero los seguros, la gente ni lo sabe y no se inscribe en los programas. Los seguros le ponen obstáculos a los programas. Le puse el ejemplo que viví del SENASA, pero lo hacen todos los seguros. Los seguros han estado creando de manera ilegal, centros privados para que se encarguen de estos programas de manera ilegal. Y me duele mucho en el caso del SENASA, que debería hacerlo en los hospitales públicos, no en las clínicas, en centros privados para beneficiar a particulares. Y hay la complicidad de ese señor de la vida que habla mucho disparate, conjuntamente con un consejo que es indiferente a los derechos de los afiliados. Entonces se ha permitido que ese dinero que se paga en lo que se llama el PIP, en el plan básico de salud, que lo pagan los afiliados y que lo tiene la ARS, no se dirige de manera correcta para que los pacientes con hipertensión, diabetes y dislipidemia tengan una protección permanente con medicamentos. Y sigue habiendo un volumen sumamente alto de pacientes que cada año nos dicen que se le agotaron los medicamentos para estas condiciones, cuando el PDSS dice que eso no se puede agotar. Ya con la pregunta para los 12,000 pesos que quedan para otra cosa, para el que no sufre de estas tres condiciones, pues esto se gestiona por concepto de lo que se llama reparto. No está concebido que usted tenga dinero, está concebido que usted tiene derecho a uso, porque eso se fundamenta en que no todo el mundo lo va a usar, porque si no sería costoso. Es decir, si usted le diría que todo el mundo va a usar 12,000 pesos al año, quiebra el seguro. Usted estaría hablando de 1,000 pesos solamente para medicamentos por año, y lo que paga una gente en este momento son aproximadamente 1,800, casi 1,900 pesos, o sea que no alcanzaría el dinero para eso. Entonces, ese dinero que está destinado a medicamentos no se acumula. No se acumula, sino que es un dinero que está ahí, en la que usted tiene derecho a usarlo, en el caso ojalá que nunca lo use, porque nunca es necesario usarlo, pero lo fundamental es que para las condiciones crónicas en las que usted sí tiene que usar medicamentos, pues sí está concebido en el PDSS, nada más que se le ha permitido a la ARS que se le niegue ese derecho a la gente, y entonces la gente que tiene padecimiento crónico, como los que he mencionado, cree que depende de esos 12,000 pesos y no de otro medicamento que sí es de otro programa, que sí está asegurado ese medicamento, y lo que hay que obligar a la ARS es que cumplan con ese derecho que está en el plan de servicios de salud. Doctor, ¿se puede, en este caso de la intermediaria, la ARS, el sistema puede funcionar sin esa intermediaria? Sí, claro. Claro, cuando hablamos sin esa intermediaria, porque siempre tendrá que haber un intermediario. Un intermediario, sí. Ahora, sí. Lo que hay que evitar es que el intermediario tenga beneficio por retrasar o explotar. Por retrasar el derecho de los pacientes a acceso a servicios de salud. Que es lo que hacen aquí, la negación por artimañas de que como el médico lo llama, no es como está en el PDSS. O sea, le ponen, por ejemplo, que en vez de ser una consulta es una evaluación, y ellos te dicen, no, eso no existe evaluación, entonces te negarían ese derecho porque dice que es una evaluación que te hice. Entonces, en cirugía se da mucho eso, que hay muchos nombres nuevos que son diferentes a los antiguos, y los médicos usan los nombres nuevos. Entonces, cuando el paciente va al seguro, le dicen ese nombre no está en el catálogo de prestaciones y se lo niegan. La otra cosa son los retrasos que ya estuvimos hablando antes, que es un mecanismo muy común en la ARS de negar la atención inmediata con el objetivo de prorrogar o prorrastrear el gasto, y ellos poderle decir a los accionistas de esa empresa que tuvieron este año X ganancias. Entonces, por ahí hay un margen bastante elevado de beneficio que tiene la ARS por negar derechos. Le puse el programa de PIP con los medicamentos, y con los medicamentos en sentido general hay muchas cosas. Con los laboratorios, hay muchos laboratorios que no están incluidos. Por ejemplo, yo vengo a hacerme unos análisis para una condición que tengo, y de una gran cantidad de 8,000 pesos que gasté entre las diferencias y los medicamentos, la mitad de ese dinero fue
por laboratorio no incluido, de cosas comunes, no me estoy refiriendo que me estaba haciendo laboratorios extraterrestres, sino laboratorios comunes. Entonces, pero no están incluidos en el catálogo y ya eso se niega. Entonces, el otro elemento que tienen las ARS, esa intermediación para obtener beneficio, es la explotación de los médicos y de la clínica, que ya estuvimos hablando de la clínica, pero a un médico le pagan 750 con una cantidad de glosa por cualquier razón que usted no se imagina. Por ejemplo, no pasa frecuentemente con algunos seguros como el Senasa. Senasa no sabe cuánto me cuesta a mí yo imprimir una tirilla de papel de electro, y según ellos tengo que imprimir dos, una para ellos y otra para el expediente. Pero cuando usted busca lo que me pagan 250 pesos por ese electro para yo hacerlo, yo gastar papel, yo utilizar un equipo, yo interpretarlo como médico. Y a pesar de eso es azaroso, pues no tengo otro remedio, como decía Freddy Veragoico decirle, me exigen que yo, para pagar un electro, que lo que pagan es 3 pesos, que yo le anexe el papel del electro en detrimento del archivo. Porque si usted pagara lo que me cuesta el rollo de papel a mí y lo que me cuesta el electro, no tendría ningún inconveniente, pero lo que usted está pagando no alcanza ni siquiera para cubrir lo que son mis honorarios profesionales. Si usted me está cargando de costo mi consulta, simple y llanamente porque usted no tiene otro mecanismo de verificar que yo le hice ese electro a su paciente, o de regular cuánto electro yo le puedo hacer a ese paciente. Entonces, lo que hacen es que te lo devuelven. Entonces, hay un conjunto de mecanismos de explotación a los médicos, en particular 750 pesos por una consulta, cuando nosotros somos 11.000 médicos trabajando para las ARS y damos 10 millones de consultas al año. Quiere decir que un médico tiene de ingreso promedio, esos 11.000 médicos, no se dan así, pero siempre hay que hablar en ingreso per cápita de 60 o 70 mil pesos mensuales. Es el ingreso per cápita que le pagan la ARS a los médicos por concepto de honorario médico, incluyendo todos los procedimientos. ¿En qué han tenido, pero cuántas consultas en promedio damos los médicos? De acuerdo a esos 11.000 médicos por esos 10 millones de consultas, aproximadamente 5 o 6 consultas. Con esas 5 o 6 consultas, multiplicado por 750 pesos, no se pudiera mantener un consultorio abierto en una clínica donde el médico también es explotado por la clínica, porque el médico tiene que pagar. Hay clínicas, por ejemplo, aquí que cobran 3 a 4 millones de pesos por derecho a entrar a la clínica. O sea, por comprar el consultorio. No comprar, no, derecho a entrar. Derecho a entrar. El consultorio nunca es, local nunca es del puede vender el derecho posterior en algunas si paga 10 a 12 millones, que lo hay. Que pagan 10 o 12 10 a millones. 12 millones en el Cibao. El consultorio no es. Pero nunca es tuyo, no es una propiedad tuya. Tú no puedes vender ese derecho a otro. Posterior, si pagas monto, si pagas 3 o 4, no es tuyo. Doctor, ¿y es rentable un derecho en donde el médico lo adquiere por 12 millones? ¿En qué tiempo sacaría esa inversión? Recuérdese que el médico lo que anda es detrás de un derecho a trabajar. Y ese derecho a trabajar hoy es una explotación extraordinaria. Pero médicos, por ejemplo, en esos centros, lo que recurren es al cobro excesivo, porque eso lo va a pagar el paciente. Lo paga el paciente. El paciente, es decir, todo eso niega acceso a servicios de salud, porque mientras más alto es el copago, por ejemplo, hoy nosotros cobramos, el centro que menos cobra, diríamos que está en 1.500 pesos, pero anda 1.500, 2.000, 2.500. Dependiendo de la especialidad también. Depende de la especialidad, es decir, cuando usted cobra una diferencia, mientras más alta es la diferencia, menos acceso tiene un grupo poblacional cuyos niveles de ingresos son muy bajos, como pasa en República Dominicana, donde el 40% tiene ingresos de menos de 20.000 pesos. Entonces, eso se niega el acceso y esa gente hay que irlo a ver en el hospital. Entonces, ¿qué hace entonces el hospital? Que el hospital se convierte en alguien que subsidia los beneficios de la ARS, porque entonces la ARS no llegan a acuerdo para que esa consulta que se dio en el hospital se la cobren a la ARS, porque la mayoría de la ARS no contratan el hospital. Y entonces lo que tenemos es el sector público subsidiando las ganancias de los dueños de ARS en República Dominicana, negándole el acceso a la ARS a los pacientes,
en el sector privado, porque el médico que es explotado por estas intermediarias con la complicidad del Consejo y de la propia CISARRIL, porque todos ellos saben que con una consulta de 750 pesos no es factible mantener un consultorio, no es factible. ¿Por qué? Porque un consultorio, aparte de esa cantidad de dinero que te cobra la clínica, que te explotan, tú tienes entonces que agregarle que tú tienes que pagar en un consultorio todos los meses, una secretaria permanente, tiene que pagar gastos de servicio que van a variar de una clínica a otra, papel, teléfono, etcétera, o si tiene que pagar la energía eléctrica aparte, tiene que pagar la energía eléctrica, depende, hay clínicas en las que tú no tienes que pagar energía eléctrica aparte, pero hay que pensar que un consultorio de una tanda debe andar alrededor de los 50 a 60 mil pesos mensual por una tanda, y si tú lo que ves 5 consultas a 750 pesos, tú estarías hablando que está viendo aproximadamente 4 mil pesos diarios. Si tú lo multiplicas por 20 son 80 mil pesos mensuales. O sea, tú estás trabajando para pagar solamente los servicios de la clínica. Entonces, ¿qué hace el médico? Que carga a ese paciente con una diferencia que es 2 veces, 3 veces y 4 veces lo que paga el seguro, y eso es irracional. Eso es irracional. O sea, ¿cómo es que el paciente va a pagar 3 y 4 veces lo que paga el seguro en la República Dominicana? Porque hay que garantizarle que los mayores beneficios de los recursos que pagan los trabajadores y las trabajadoras vayan fundamentalmente a una intermediación parasitaria que ya debió habérsele dicho, simple y llanamente tienen un 10% y el resto se va a invertir en el sistema, que es lo que hacen países donde se regula verdaderamente eso, que usted no le da tanta libertad a esa ARS para que tenga rejuego con explotar a los médicos por economizar dinero, o simple y llanamente negar derecho a los pacientes, porque eso repercute positivamente en su beneficio, que es lo que le han permitido a la ARS aquí. Doctor, siempre hay quejas en el sentido de la autoridad y sobre todo la de la Dirección General de Impuestos Internos, que no han podido crear un mecanismo, o supuestamente no tienen un mecanismo para fiscalizar los cobros, el pago que debe de hacer, el pago de impuestos que deben de hacer profesionales como los médicos al Estado. ¿En qué anda eso? Eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira, yo lo digo por mí. O sea, nosotros todos, como la mayor parte de los ingresos de los médicos provienen del Seguro Familiar de Salud. O sea que usted está regulado. La Dirección General de Impuestos recibe permanentemente ese descuento de un 10%. Es al revés, el gobierno es un ladrón. Porque aunque usted no califique para pagar impuestos, siempre se te quedan con el 10% porque no te lo devuelven. Es al revés. El gobierno lo que les roba dinero a muchos profesionales cuyos niveles de ingresos son bajos. ¿Entiendes? Porque aunque tú no calificas, no te lo devuelven. Porque no te lo, por ejemplo, yo estoy en el PCT, en el régimen simplificado de pago de impuestos. Pero mis niveles de ingreso en la clínica, ya por un tema de tiempo de servicio, que ya no veo tanto volumen de pacientes, ni estoy en eso tampoco, pero yo no debería pagar impuestos al Estado, pero nunca me lo devuelven. Pero cuando yo voy a declarar, siempre tengo que poner un extra por concepto de los ingresos de diferencias. Ellos no pueden decir cuánto yo cobro con exactitud, si es sobre 2.500, si es sobre 1.000, porque eso varía mucho de un centro a otro. Pero usted tiene que cargar en el doctor, sistema. pero hay queja de que hay muchos médicos que le dicen a los pacientes, deposítame directamente en tal cuenta. Es que no importa, eso es muy difícil, por ejemplo, en hospitalización. No quiero decir que no se dan, pero la mayoría de los ingresos extras que se dan aquí son por concepto, o que sea privado, que es una minoría. Si usted es un médico que lo que ve paciente privado, tiene más rejuego. ¿Me entiende? Pero si usted ve al seguro, el seguro, todo lo que el seguro le factura, usted le descuentan un 10%. Si usted le factura al seguro 1 millón de pesos, hay 100.000 pesos que va directamente al gobierno por un descuento que ahora es de un 15, como usted sabe, ahora serían 150.000 pesos. El tema fundamental no es que el gobierno cobre,
sino es que el gobierno no les robe a la gente también, porque así como tú me cobras, si yo no califico para pagar mi impuesto, devuélveme mi dinero y mándamelo a mi cuenta bancaria. El problema es que aquí nada más se defiende eso para aquellos que evaden, pero no se le exige al gobierno, que debería ser el más interesado en que la gente sabe que tiene un gobierno serio, que no les roba al que no tiene. Entonces, a mí me parece que eso muchas veces es por desconocimiento. No quiere decir que no hay la ilusión, la hay, porque siempre lo hay, lo hacen los empresarios, lo hacen todo el mundo. ¿Me entiendes? Todo el mundo busca la forma de no pagar impuestos. Ahora, donde a ti te hacen un descuento automático por una entidad pagadora, es muy difícil que tú te escapes. Y si a eso no es que usted quiera, es que el sistema no te permite que tú rejuegues si tú no le pones un extra por concepto de lo que la Dirección de Impuestos estima que tu diferencia. No es que tú quieras, es que tú estás obligado a cargar un adicional por concepto de la diferencia. Usted podrá decir, el impuesto puede considerar que la media de la consulta son 1.500 y le voy a poner por consulta 1.500 pesos. Vamos a suponer, o voy a estimar que los médicos tienen un ingreso per cápita en República Dominicana, porque es fácil determinarlo, porque los números están ahí, que de tanto, y que de estos tanto él recibe una diferencia de X, y yo lo voy a poner que lo cargue ahí. Pero también que sea serio y decir, este médico no tiene ingresos suficientes para yo quitarle impuestos, se lo voy a devolver, porque eso no te lo hacen. Entonces aquí hay una carga impositiva donde nada más se le devuelve a los ricos. Pero cuando se trata del trabajador, y los médicos, aunque la gente lo quiere ver como otra cosa, lo que somos trabajadores por pago por acto. O sea, un médico lo que es un trabajador del sector salud. Cuando yo me siento en mi consultorio, soy un obrero cualquiera, como la secretaria que está recibiendo personas en un seguro de eso, porque yo lo que estoy es haciendo un acto de manera directa. Nadie trabaja por mí, yo trabajo viendo a un paciente y yo soy un trabajador. Y la única diferencia es que me pagan por el paciente que veo. No me pagan un salario en la clínica privada, pero adicional a eso tengo un costo por estar ahí sentado, por trabajar. Tengo un personal que yo pago por estar, que es una secretaria por estar ahí. Entonces, uno quisiera que desde el punto de vista de la sociedad no vea al médico más allá de un obrero profesional. O sea, un médico en una clínica, un obrero profesional, no otra cosa. Sí, don Eli, usted como cardiólogo, yo quiero quizás la interrogante. Usted sabe que en la sociedad tenemos la percepción de que la mujer no es afectada por problemas cardiovasculares, por el corazón. Tenemos la percepción de que son los hombres solamente. Pero vi en una entrevista que usted dijo que las mujeres son afectadas y que hay un índice muy alto de mujeres que sufren esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que le provoca a la mujer estos problemas del corazón? Bueno, en sentido general, la mujer, en términos de las razones por las que mueren las mujeres mueren más por enfermedades cardiovasculares que los hombres, en términos proporcional de lo que mueren. Eso tiene que ver mucho porque las mujeres mueren poco por accidentes de tránsito y mueren menos por suicidio que los hombres. Entonces, eso hace que la proporción de mujeres que mueren por enfermedades cardiovasculares supere el 40% y los hombres alrededor del 36-37%. En tal sentido, aunque más hombres mueren por enfermedad cardiovascular, pero la proporción de mujeres que mueren por enfermedad cardiovascular es mayor que la de los hombres. Pero insisto mucho, es porque hay otras condiciones que son mucho más fuertes, como los accidentes de tránsito, que de cada estas 3.000 gente que mueren, el 90% son hombres y no mujeres. Entonces, en lo que tiene que ver entonces por qué las mujeres mueren en proporción más, bueno, primero tienen condiciones propias que la llevan, como son todos estos problemas vinculados con el embarazo, como son la hipertensión, la preeclampsia. Estas son mujeres muy propensas a tener enfermedades cardiovasculares tempranas. Es decir, una vez usted ha tenido estas condiciones durante el embarazo,
Entonces usted tiene que estarse chequeando porque usted se va a hacer hipertensa más temprano, va a tener problemas de colesterol más temprano, y si ha tenido diabetes durante el embarazo, pues va a tener más probabilidad de hacerse diabética mucho más temprano, y eso la va a exponer que en 15 a 20 años ya tiene una enfermedad cardiovascular. En segundo momento, las mujeres tienen más presentaciones atípicas, y hay la creencia de que no enferman y no mueren del corazón, porque cuando usted quita este factor del sexo, de lo que tiene que ver con el embarazo, la enfermedad de la mujer se presenta 10 años después que en el hombre. Entonces hay la percepción de que cuando una mujer va por un dolor de pecho y ella misma cree, siempre descartan o dejan de colocar en el diagnóstico que sea por una enfermedad de un infarto, y entonces va más temprano, más tarde, recibe un diagnóstico más retrasado, empiezan a achacarle que es un problema psiquiátrico que tiene la mujer, y eso indiscutiblemente que no la beneficia de recibir tratamiento más adecuado. Entonces, pero de todas maneras tenemos la otra razón, que las mujeres duran más que los hombres, y la edad es la principal condición por lo que una persona va a morir del corazón, porque hay un proceso degenerativo aterosclerótico que afecta a la arteria, y eso de una u otra manera, mientras más viejo tú llegas, mayor probabilidad tienes de que te mueras por una enfermedad cardiovascular o por el cáncer, que son las dos enfermedades crónicas hoy que más impactan en la persona de edad avanzada. De esta manera que estas condiciones propias de la mujer y el hecho de que tenga una expectativa de vida mucho más prolongada que los hombres, pues la van a exponer a que a la hora de tener un desenlace fatal, pues las enfermedades cardiovasculares pues estén presentes mucho más temprano, tengan mucho más enfermedades de estas que los hombres. Pero de todas maneras, lo más importante es que sepan que las mujeres con mayores riesgos de presentarla temprano son aquellas, como dije, que han tenido problemas de hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional durante el embarazo, o aquellas mujeres que han tenido menopausia temprano, antes de los 40 años de edad. Son mujeres que deben estarse chequeando su perfil metabólico, su hipertensión y todas estas cosas, no aumentar de peso, hacer ejercicio con el objetivo de que reduzcan la probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular temprana. Doctor, nos quedan 30 segundos que quisiéramos aprovecharlo para que usted nos nos informe sobre el próximo congreso que va a celebrar el Hospital Salvador B. Gautier. Para septiembre. Sí. Bueno, nosotros cada año, en el mes de septiembre, para este año del 24 al 27, en el Hotel Paradisus Palma Real, Punta Cana, vamos a celebrar uno de los congresos de cardiología más importantes que se hace en el país. Es un congreso en el que se hace una actualización de las más importantes evidencias y publicaciones que hacen las sociedades médicas de cardiología del mundo, de todas las investigaciones que se hacen, y para este evento pues siempre se cuenta con una participación de invitados internacionales, que en este caso serán unos 9 invitados internacionales provenientes de Estados Unidos y de Europa, de gente que tiene mucho más avance en el manejo de todas estas condiciones. Nosotros todavía tenemos algunos retrasos, por ejemplo, en el manejo de la enfermedad valvular, todavía la hacemos mucho por cirugía, cuando en el mundo entero la tendencia es hacerlo por cateterismo. Todavía nosotros tenemos mucho retraso en el manejo, por ejemplo, de dispositivos para pacientes que tienen riesgo de muerte súbita, que en otros países ya eso está resuelto. Bueno, entonces hay que estar revisando también todo esto de los medicamentos en el manejo de muchas enfermedades nuevas que tenemos, que uno no la veía cuando yo era joven. Por ejemplo, muchas miocardiopatías, que ya hay mucho medicamento nuevo. Lamentablemente, mucha de toda esta tecnología no aparece para pacientes que tenemos la enfermedad en República Dominicana, como es para la amiloidosis, una enfermedad que está presente en República Dominicana y que hay tratamiento, pero nosotros no lo podemos dárselo a los pacientes porque es costoso y el ministerio no lo incluye dentro de su catálogo. Entonces,
Este evento, pues conjuntamente con los más importantes servicios de cardiología de todos los hospitales y grupos de República Dominicana, pues nos reunimos unos 300 a 400 cardiólogos, que es el promedio del 24 al 27 de septiembre para este año, donde hacemos una revisión de todas estas nuevas tecnologías, de tu abordaje. La medicina es una cosa que está permanentemente evolucionando todos los años. Hay muchos documentos de lo que nosotros llamamos consensos, guías, que resumen todas estas evidencias nuevas, con lo cual garantizar que los pacientes van a recibir un diagnóstico y un tratamiento más adecuado, y naturalmente impulsando a que en la República Dominicana pues estos tratamientos puedan estar disponibles, porque hay que seguir insistiendo en la educación, en la promoción, y convencer a las autoridades de que necesitamos que nuestros pacientes puedan recibir estos tratamientos para reducir la mortalidad cardiovascular. Gracias a doctor Fulgencio Severino por esta importante intervención en este programa Entérate con Mayra, y le pedimos a nuestros amables televidentes que mantengan la sintonía, porque hay más en Entérate con Mayra. Amigos y amigas, ha llegado el momento, uno de los momentos más importantes, que tiene muchos seguidores, muchos televidentes en este espacio. Es nuestra sección de etiqueta y protocolo con Mirla Germán. Mirla, ¿qué nos tiene para hoy? Don Eli, hoy quiero tratar con relación a la elegancia en la mujer. Me gustaría saber qué concepto usted tiene con relación a la elegancia en la mujer. ¿Qué es para usted una mujer elegante? ¿Qué implica la elegancia? Bueno, desde su punto de vista. Desde mi punto de vista, yo creo, y en esto sigo una palabra que oí de parte de don Oscar de la Renta, que él dice que la elegancia forma parte, tenía poco que ver con la indumentaria de la mujer, sino con una gracia interna que le surge del interior, y que tiene que ver con una serie de comportamientos. Eso más o menos decía el maestro Oscar de la Renta. ¿Y usted qué dice? Sí, exactamente, don Eli. Tenemos la percepción de que una mujer elegante es porque viste bonito, tiene una bonita ropa de buena marca, porque es bonita, esbelta. Claro está que eso también es elegancia, pero hay un complemento que también está la mujer en su comportamiento. Olvídate los tacos. Es verdad que los tacos tacos altos le dan elegancia. Taco alto da elegancia a la mujer. Si usted se fija, podemos poner dos mujeres, usted ve una con el taco bajito y una taco alto, usted va a ver la elegancia, la diferencia, cómo se ve esta mujer más experta y como más empoderada. Pero claro, que sepa caminar con los tacos. Correcto, porque ahí está el truco. Entonces, la elegancia implica también cómo la mujer se comporta, su nivel de educación, cómo ella trata a los demás, porque una mujer que usted la vea muy linda, bien vestida, pero al momento de hablar, cómo se expresa, su comunicación no verbal, dice mucho de ella. Entonces, yo digo, una mujer elegante tiene que respetar a los demás, tiene que manejar su comportamiento, es decir, si en un momento que no puede explotarse, debe saber manejar la situación, no ser conflictiva. Son tantas cualidades. Debe saber, si llega a un lugar, hay que saludar, decir los buenos días. Es también que esta mujer tenga seguridad, empoderamiento, que cuando llegue a un lugar llame la atención, no solamente por su vestimenta, sino por cómo se comporta. Puede ser también que cuando llegue, cómo se sienta, de la manera que esta persona o que la mujer se para. También cuando estamos en un restaurante, estamos compartiendo en un lugar, hay que saber exactamente cómo comportarse en la mesa. Veo que en muchas ocasiones las mujeres, cuando llegan a un lugar, a una reunión, empiezan a poner las carteras, el celular en la mesa, abren
su cartera, empiezan a sacar todo lo que tienen en ella y lo ponen arriba, eso se ve, no es adecuado. Igual también que si están en una reunión, empiezan a maquillarse, a peinarse ahí mismo, cuando lo ideal es que usted se pare, se dirija al baño y usted haga eso allá, claro, está pidiendo permiso. Son muchas las cualidades que implica lo que es ser una mujer elegante. Eso con lo que usted me acaba de decir, implica que una mujer elegante es como, vamos a hacer la comparación, como un overall, que es un traje enterizo, que incluye todos esos elementos para llegar a la elegancia, todos esos elementos que usted ha dicho. Correcto, sí. Tiene que ser sublime, su forma de hablar. Usted ve que a veces hacemos expresiones con nuestro cuerpo, hacemos gestos que se ven que son de mala educación y eso le hace daño a la mujer. Ahí la otra persona puede percibir que no tiene una educación correcta. Entonces, es lo que yo quiero decirle a nuestras damas, que no solamente saber vestir, peinarnos, maquillarnos, sino también que debemos tener muchas cosas pendientes, cómo usted se comporta y cómo usted trata a los demás. Gracias, querida Mirla, por estas reflexiones sobre la elegancia, y a ustedes, amigos televidentes, lo vamos a invitar a que el próximo domingo sintonicen este canal para que de una vez más veamos este programa Entérate con Mayra, en donde prometemos traer muchas informaciones importantes y muchas entrevistas importantes con personalidades importantes también. Claro, entonces nos vemos en la próxima y para el próximo domingo nuestra Mayra Ogando estará con ustedes. Bye. Adiós. Feliz Día del Padre. Gracias.